Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Marcelo Migliorisi y este canal tiene como nombre Tiempos de Creer. Estamos, Estoy en este momento compartiendo con ustedes este video para que puedan conocer más de Dios, para que podamos juntos conocer más de Dios. ¿Sí? En esta ocasión quiero compartir una reflexión con cada uno de ustedes. Esta reflexión es muy hermosa y poderosa y es grandioso poder hablar de esto. Es hermoso porque para nosotros, pero para el Señor no lo fue tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la crucifixión de Jesucristo. ¿Sí? Y lo vamos a ver y hablar de un lado que tal vez no es muy hablado y no es muy conocido entre los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? La crucifixión de Cristo se conoce, ¿sí?, habitualmente por lo que dice la palabra de Dios y es correcto, está perfecto, y es lo que Dios nos habló y nos comunicó a través de su palabra, y es su espíritu. Y muchos la conocen por lo que han hablado otros, ¿sí? O por lo que nos ha mostrado la televisión solamente. Pero, ¿saben qué? Esta palabra o esta reflexión que quiero compartir con ustedes es una hermosa información, ¿sí? Que puede cambiar nuestra perspectiva, ¿sí? Al verla, al conocer y recordar la crucifixión de Cristo, ¿sí? Porque el amor que tuvo Jesús va a quedar mostrado, ¿sí?, por esta reflexión de una manera diferente, ¿sí? Porque la muerte de Jesús científicamente, amén, científicamente es justamente el título de esta reflexión, la muerte de Jesús científicamente, porque hubo médicos, hubo científicos, ¿sí?, que estuvieron, se dispusieron a, a- a analizar la crucifixión de Cristo y cómo fue, cómo lo vivió como ser humano. No nos olvidemos que Jesús es 100% Dios, lo fue cuando estaba en la tierra, pero también era 100% hombre. Jesús era hombre, era un hombre de carne y hueso como cada uno de nosotros, con todos los sentimientos y emociones y todo lo que nosotros tenemos y somos, lo era también Él. Entonces vamos a leer la Biblia primeramente, porque la palabra del Señor, como siempre, nos trae luz, nos trae esperanza, nos trae el amor, en este caso, de un Dios tan grande que dio a su Hijo, ¿sí?, por proposición de nuestros pecados, ¿sí? Entonces fue el sacrificio, fue Jesús. Él fue el sacrificio, Él fue el que se puso en el lugar donde tendríamos que haber estado cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, Él es el sacrificio, Él fue el que pagó la condenación. No había ya lugar para otro sacrificio, ya no bastaba, no alcanzaba nada de lo que podían hacer los hombres. El pecado sobreabundó, pero sobreabundó la gracia de Dios a raíz de este sacrificio tan grande que hizo Jesucristo, nuestro Señor, al descender a la tierra y al morir como un ladrón común y corriente. Imagínense todo el dolor que pasó por Jesús, lo vamos a ver ahora acá, ¿sí? Lo vamos a analizar juntos. ¿Para qué? Para que podamos ver, ¿sí?, cómo el Señor padeció y vivió todo ese momento, ¿sí? Y tal vez en el momento, ¿sí?, que vuelvas a tomar la Santa Cena, por ejemplo, cristiano, ¿sí?, que me estás escuchando, te vas a dar cuenta que, y lo vas a ver de otro lado, y vas a recordar que Jesús padeció de una manera tremenda, tremenda, y merece todo nuestro respeto, toda nuestra alabanza, y merece que nos presentemos delante de Él, aun cuando tomemos Santa Cena o cuando sea un culto normal, pero merece toda nuestra atención, toda la gloria, todo nuestro respeto, ¿sí?, el Señor Jesucristo. Entonces,
aún si estás apartado, ¿sí? Esta palabra y esta reflexión espero que traiga a tu vida una convicción diferente, ¿sí? De volver al Señor, porque todo lo que Él vivió no puede ser en vano. La sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Entonces debemos en esta hora o en este tiempo, ¿sí? Debemos volver al Señor, debemos volvernos a Él porque Él lo merece, porque Él es digno. Él es digno, eres digno de recibir de ti, en este caso que tal vez estás apartado, como lo dije, de ti recibir la alabanza, la adoración y que vuelvas a Él como ese hijo pródigo que volvió a su Padre y reconocer en este tiempo que necesitas de Jesucristo, del Señor, porque Él es bueno, porque Él lo merece tan solamente. Amén. Quiero que leamos la Biblia en Primera de Juan capítulo 4, versículo del 9 al 10. La Biblia dice esto. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4 de 9 al 10, Primera de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Dios Padre envía a su Hijo a una muerte atroz, a una muerte horrenda y tremenda, que como dije, primero la conocemos por el lado bíblico, por el lado ¿sí? de lo que nos han mostrado o lo que hemos escuchado de siervos de Dios, ¿sí? Pero quiero traerles esta reflexión que fue editada y dicha por científicos y médicos, ¿sí? O sea, de lo que fue padeciendo el Señor, ¿sí? A lo largo camino a esa crucifixión, ¿sí? Y todo empezó en el momento que Jesús estaba orando. El Señor, dice la Biblia, que estaba orando y estaba de rodillas, ¿sí? Clamando a Dios. Y dice la Biblia que en un momento el Señor suda sangre. Amén. Suda sangre, sudor y sangre. Y esto los médicos lograron, o sea, pudieron llegar a la conclusión, ¿sí? De que todo fue a raíz de una presión alta. O sea, de una alta presión de lo que él estaba viviendo, ¿sí? Presionado por el momento y la presión y el mismo estrés que estaba viviendo Jesús en ese momento, ¿sí? Pasó que se explotaron sus vasos sanguíneos dentro, ¿sí? Reventaron sus vasos y eso provocó que la sangre de Jesús se mezcle con el sudor. Y eso fue lo que la palabra de Dios, ¿sí? nos dice que Él sudó sangre, ¿sí? Y se mezcló con su transpiración. Y ahí empezaba el Calvario de nuestro Señor. Y ahí empezaba el Calvario de Jesús. Y ahí podemos notar el amor que Jesús tuvo por nosotros. Y no podemos hacerlo a menos. No podemos decir hoy, bueno, lo hizo Él, yo soy yo, y pensar en mí o decidir de alguna manera obviar el amor de Jesucristo. Es imposible obviar este amor, porque este amor hoy está en toda la tierra, porque este amor hoy está y fluye por todos los continentes. El amor de Jesucristo hoy reluce hoy hasta este día, ¿sí? Siempre, cada día. Entonces, Jesús sudó sangre. Amén. Y Jesús padeció esta experiencia
a raíz de esa alta presión, de ese estrés, ¿sí? que padecía. Pero también tenemos que ir a la flagelación, a lo que vivió después, ¿sí? El castigo que los romanos ejecutaban, ¿sí? Contra los condenados, con látigos de cuero y en sus puntas bolas de hierro, ¿sí? O hueso de cabra. Miren, este era el castigo. Esto es lo que siguió Jesús después de esa noche, después de ese momento de sudor, de pasar por ese momento. Entonces llega el momento del castigo. Llega el momento en el cual lo castigan, ¿sí? Lo golpean con látigos y le causaron a Jesús en su cuerpo profundas heridas. Y esto es obvio, ¿sí? Pero los científicos dicen que esas heridas provocaron esos hematomas, esos desgarraron su piel, ¿sí? Especialmente su espalda, que hizo que pierda abundantes líquidos, sangre, plasma, ¿sí? Jesús empezó a derramar su sangre por nosotros, ya en ese flagelo, ya en ese momento. E imagínense cómo se encontraba nuestro Señor, cómo se encontraba en ese momento Jesús, por amor a nosotros. Que nadie te diga, sí, que Jesús es un mito. Que nadie te diga que Jesús es solo una historia. Jesús es real. Jesús murió por amor, para salvación de nuestras almas. Jesús murió para que nosotros podamos vivir para siempre. Amén. La corona de espinos. Vamos a la corona de espinos. Provocó graves heridas en los nervios de su cabeza. ¿Sí? Jesús, a medida que pasaba el tiempo y sin haber comido por horas, ¿sí? Estaba al borde de un colapso. Imagínense todo lo que estaba viviendo. Golpes, estrés, preocupación, ¿sí? La presión de tener todos contra él. Imagínate esto, al borde de un colapso. Tanta sangre era la que estaba derramando que dicen que su debilidad era extrema, ¿sí? Y por eso tuvo que ser ayudado, ¿sí? A llevar la cruz. Es lógico, perder tanta sangre, sufrir tal humillación. Y Jesús, nuestro Señor, tuvo que ser ayudado, ¿sí? Y llega el momento de los clavos. Llega el momento de ya llegar al momento final, por así decirlo, donde Jesús va a ser crucificado, donde ese Señor que alabamos y adoramos, pero que muchas veces dejamos de hacerlo, pero que muchas veces lo tenemos en el olvido, que muchas veces, o que tal vez hoy, no lo alabás más, no estás más en el camino de Dios, o tal vez estás escuchando este video y nunca conociste a Dios, nunca tal vez creíste en Jesucristo. Déjame decirte que Jesús llegó ahí con un sufrimiento atroz, tremendo dolor que tuvo nuestro Señor, y todo por amor a nosotros. Y esto es real, Dios no miente. Amén. Entonces, los clavos no eran los clavos que usamos nosotros para, ¿sí?, colocar el cuadrito familiar en casa, ¿sí? Los clavos eran muy grandes, ¿sí? Eran muy grandes y al ser clavados en sus manos causaban un dolor tremendo. Un dolor tremendo, dice, que según la ciencia ni la morfina hubiera podido calmar el dolor que estaba viviendo Jesucristo en ese momento, que estaba pasando por esos semejantes clavos en sus manos y en sus pies, ¿sí? La ruptura del medio plantar, ¿sí? De lo que son los pies, ¿sí? Fue pensada, ¿sí? Fue un dolor tremendo, tremendo.
La posición en la cruz. La posición en la cruz fue pensada también para alargar la agonía. Miren lo que vivió nuestro Señor. Miren lo que vivió Jesucristo por nosotros. ¿Qué vamos a decir ahora cuando entremos a la casa de Dios? ¿Cómo vamos a comportarnos cuando muchas veces entramos a la casa de Dios sin ganas de alabar, sin ganas de estar? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después de escuchar semejante dolor que Jesús vivió por ti y por mí? ¿Sí? La posición causaba dificultad para respirar. Jesús estaba falto de aire. El Señor estaba padeciendo de una manera tremenda, de una manera que no nos podemos imaginar. Pero la misma ciencia que es dada por Dios puede sacar las conclusiones y ayudarnos a entender hoy que Jesús murió de una manera terrible, que Jesús fue flagelado totalmente. ¿Sí? Un médico dijo que la muerte en la cruz, escuchen esto, es de lo más doloroso y causa todo tipo de sensación. Jesús sintió vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, pudrificación de las heridas no cuidadas. Este médico resumió la crucifixión de Jesús, una sinfonía del dolor por cada movimiento e incluso una pequeña brisa le causaba un tremendo dolor por su cuerpo totalmente desgarrado. Jesús nos amó y nos ama con amor eterno, dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si Él te ama tanto, si Él padeció de la manera más horrenda y tremenda que pudo haber vivido un hombre, porque Jesús era un hombre, porque Jesús tenía todo lo que tenemos nosotros hoy. Por eso Jesús es nuestro abogado a la diestra del Padre, dice la Biblia. ¿Sí? Porque Jesús sí sabe lo que hoy nos sentimos nosotros. Y somos justificados, dice la palabra de Dios, por la sangre de Cristo. Por esa sangre derramada, por ese dolor agudo que vivió nuestro Señor. La causa de la muerte de Jesús, si bien todo lo que le hicieron, ¿sí?, a Jesús fue la causa, ¿sí?, pero llegaron a la conclusión que lo que hizo, ¿sí?, que muriera en aquella cruz fue un paro cardíaco, muriendo, deteniéndose su corazón. Y hoy la principal causa de muerte en los hombres son los paros cardíacos. Así que mira, quiero compartirte esta reflexión y quiero que tomemos conciencia, hermanos, cristianos, apartados, o tal vez no conociste a Dios, como lo dijimos primero. Tomemos conciencia que Jesús es el Señor, que Jesús nos amó, que el Señor es real, es verdadero, es eterno. Y Él vino con el propósito de salvarnos, con el propósito de darnos la vida eterna, con el propósito de que hoy nosotros tengamos una oportunidad de vida. Y si hoy reconoces a Jesús, a ese que padeció tanto por nosotros, podrás entrar a una vida plena en el Señor, en Dios. Jesús, dice la Biblia, resucitó al tercer día y volvió a tomar su lugar. Volvió de donde era. Volvió a sentarse en el trono.
y hoy gobierna para siempre. Así que les dejo esta reflexión y que puedan ustedes, como yo, tomar esta reflexión en nuestro corazón, en el corazón. Y de aquí en adelante, ver y entrar a la casa de Dios y a la presencia de Dios de la manera correcta, en adoración sublime, en humillación, postrados delante de Dios. ¿Sí? Porque hoy se toma así nomás las cosas de Dios. Pero este sacrificio es muy grande. Este sacrificio es demasiado grande. Y queda muy grande.